Hola, bienvenidos al presente vídeo. Hoy vamos a aprender a aplicar el enfoque de marco lógico en la parte de identificación de los proyectos. Como recordaremos, tenemos diferentes fases que componen el ciclo de vida de los proyectos. Las primeras dos fases se refieren a la fase de identificación y a la fase de formulación. En la primera fase de identificación, el enfoque de marco lógico como metodología para planificar los proyectos nos arroja 4 análisis que nos dice debemos de realizar para poder decir que estamos identificando un proyecto. Los análisis son el análisis de participación, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de las alternativas. También el marco lógico nos da una herramienta que se denomina matriz de planificación del proyecto. Es una tabla muy peculiar de este enfoque que nos da como herramienta diferentes elementos para poder definir cuál va a ser tu estrategia de proyecto. Pero antes de definir cuál es la estrategia del proyecto, pues evidentemente tendremos que hacer los primeros 4 análisis a los que me he referido. No obstante, quiero presentarles esta matriz característica, repito, de la metodología, que incluye en la primera columna esta lógica de intervención, es decir, la estructura que va a tener tu proyecto y por la cual vamos a tener que trabajar. Esta estructura que se compone desde definir cuáles son las actividades, cuáles van a ser aquellos resultados en concretos que en el corto plazo voy a tener con mi proyecto y el propósito que será considerado como aquel objetivo específico de mediano alcance, si se quiere, al finalizar el proyecto, cumplido como ese propósito y luego el fin que tendremos concluido hasta quizás en el tema de la sostenibilidad, hasta después de haber culminado con el proyecto. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, si un proyecto tiene fecha de caducidad en 2 años, nuestro fin general, ¿verdad? U objetivo general de impacto será que a pesar de que se haya finalizado el proyecto, el efecto se pueda multiplicar, ¿verdad? En los beneficiarios que estamos interviniendo y lograr pues un impacto significativo sostenible. Repito que a pesar de que el proyecto haya culminado en tiempo, sus efectos se prolonguen. Eso significaría haber logrado el fin de mi proyecto. Una matriz que haremos otro vídeo para poder explicar cómo es su llenado y cuál es la justificación para poder redactar la parte de esta matriz. En el análisis de participación, que es el primer análisis que comento, dentro del enfoque de marco lógico, se hace pues una serie de estudios, si se quiere, de los diferentes colectivos que pudiesen estar o no interesados en participar de tu proyecto. En ese sentido, hay que partir de la premisa de que un proyecto no va dirigido a beneficiar a todo el mundo, sino más bien hay que definir de ese mundo pues una muestra. En ese sentido, el enfoque de marco lógico indica que es importante tener en cuenta quiénes van a ser el grupo al que vamos a considerar como beneficiario del proyecto y otros colectivos que se van a considerar como participantes del proyecto y que van a coadyuvar a cumplir los resultados del mismo. En ese sentido, hay un paso a paso también para poder realizar este análisis de participación. El paso a paso. Número 1, identificar a todos los agentes sociales que muestren problemas e intereses en común. Número 2, analizar si estos colectivos forman cuerpos coherentes o tienen alguna particularidad específica. Número 3, caracterizar a cada uno de los agentes identificados, también conocidos como stakeholders o implicados en el proyecto. Número 4, seleccionar al colectivo o los colectivos a los que vamos a denominar como beneficiarios. 5, cumplimentar una tabla para descartar
el análisis. Esta es una muestra de las diferentes matrices que pueden utilizar para poder ir apuntando, esto es el análisis, ir apuntando pues todo lo que se encuentra dentro de los colectivos. Cuando tenemos identificado del grupo con el que queremos trabajar, definiéndolo como beneficiario directo, lo vamos a colocar en la primera columna. Cuando ya tenemos definido quién va a ser el beneficiario directo o el grupo que va a considerarse como tal, lo colocamos también en la segunda casilla y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que no solo basta hacer un análisis de participantes micro, es decir, hay que ver también el contexto. ¿Quiénes van a ser aquellos colectivos o grupos de personas que pueden considerarse como grupos que a lo mejor estaban interesados, pero que de forma positiva los vamos a excluir de nuestro posible proyecto porque no participarían ni como beneficiario directo ni como beneficiario indirecto, pero que sí pueden estar atentos a un segundo proyecto, por decirlo de esta manera. Perjudicados, también hay que considerar que dentro de una iniciativa pueden surgir grupos que se considerarán como perjudicados a esa iniciativa. Hay que tomarlos en cuenta porque de esta manera podemos prevenir cualquier detalle que se pueda oponer ante la ejecución del proyecto. Entonces, al prevenir, estaríamos también tomando en consideración que si existen grupos oponentes, hay riesgos a los cuales tenemos que atender para que no se conviertan estos riesgos en problemas para nuestro proyecto. Dentro siempre del análisis de participación, hay una forma también peculiar de poder hacer el análisis de implicados, como una herramienta que va a permitir identificar a todos los agentes o colectivos que tengan un interés, no necesariamente como beneficiario, pero sí un interés para sumarse, sea como socio estratégico, sea como cooperante, sea como otra área de la institución que quiera también hacer un trabajo conjunto. Entonces, para hacer este análisis de los posibles implicados en el proyecto, se muestra la siguiente tabla, identificando en la primera casilla al grupo primario concebido como el grupo beneficiario y en la segunda casilla al grupo secundario o al actor secundario, cuál puede ser, por ejemplo, actores estratégicos que hemos identificado en este análisis que pueden aportar al proyecto desde su ejercicio, desde el desempeño. Dentro del análisis de participación también hay otra matriz que sirve para poder clasificar a los diferentes actores que ya hemos definido, ¿verdad? Los diferentes colectivos que podemos trabajar con el proyecto, y vamos ahora a clasificarlo en que si estos grupos tienen alta importancia o baja influencia. Los colocamos en la primera casilla. En la segunda casilla del extremo derecho, donde se indica alta importancia con alta incidencia, pues vamos a posicionar ahí aquellos grupos que consideramos como tal. En la casilla inferior izquierda encontrarán baja importancia, baja influencia. También es una matriz que sirve pues obviamente para identificar la función de cada uno y en función también de la influencia que pueden tener en el proyecto. Hasta la fecha del análisis de participación, cualquiera pudiese pensar que es complejo porque a la fecha no tenemos definida la idea en sí del proyecto a formular o a desarrollar. En ese sentido, pudiésemos pensar cómo es posible sacar al grupo beneficiario cuando aún no sé cuál es la mejor estrategia que voy a diseñar como proyecto. Simple, la recomendación es, en estos momentos, como primer análisis de participación, es importante para la contextualización. Luego, cuando ya tengamos definida la estrategia del proyecto, sería importante volver a revisar si estas matrices aún se mantienen o ha variado. Por ejemplo, si la lógica de intervención indica trabajar solo con el colectivo mujeres, evidentemente, al analizar otra vez
esta matriz que están viendo en pantalla y que data, pues, o mejor dicho, que indica a grupos como niños, campesinos, en el ejemplo que se presenta, y ahora con la lógica de intervención hemos definido que se trabajará solo con mujeres. Entonces la recomendación es revisar otra vez el análisis de participación y validar ahora con el colectivo de mujeres si la lógica de intervención ya formada atiende al interés que inicialmente apuntaba este análisis de participación. Así que esta es la primera herramienta que nos ofrece el enfoque de marco lógico. Analizar, reitero, la participación de diferentes colectivos que puedan estar implicados en el proyecto. De forma básica, pero que ustedes a través de la experiencia o desde la estructura organizativa que se tiene como institución podrán identificar mejor. Lo importante es, para culminar, es identificar cuál es el interés, el rol que va a tener cada colectivo en un posible proyecto diseñado por ustedes como equipo ejecutor y diseñador. Gracias.